Buenos días, tengan todos, buenas tardes también los que nos escuchan desde España. Es un honor y una gran alegría para nosotros poder desarrollar este seminario sobre trastornos del neurodesarrollo en las etapas del ciclo de la vida. Este seminario que se desarrolla en el marco del proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental en Uruguay, Guatemala y Honduras, cuyo propósito es mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental en estos tres países a través de la metodología ECO, promoviendo lo que es la formación continua del personal de salud. La iniciativa responde a la escasez de especialistas y la descentralización de los servicios que en la actualidad tenemos. Nuestros destinatarios de este seminario son todo el personal de salud de todos los niveles de atención, especialistas e investigadores. El equipo de coordinación es el equipo de la ECO de la Universidad de la República de Uruguay. También estamos nosotros, la Secretaría de Salud de Honduras y el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala. Tenemos expertos invitados del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también nos acompañan y nos han apoyado con esa asistencia técnica increíble. ¿Cuáles son los expertos que tenemos en este segundo seminario sobre trastornos del neurodesarrollo en los ciclos de la vida? Pues son especialistas como el doctor José Anthony Ramos del Hospital Universitario Vall d'Hebron de España. También nos acompaña la doctora Gema Español, también del Hospital Universitario Vall d'Hebron de España. El doctor Aarón Baruch Rodríguez, que es del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, de aquí de Honduras, la doctora Ana Paguaga, también de nuestro Hospital Mario Mendoza de Honduras, la doctora Lucía Elizabeth Moreno del Hospital San Juan de Dios de Guatemala, y nos acompaña la doctora Jessica Navarro del Hospital San Juan de Dios de Guatemala. Les queremos recordar a todos los que hoy están con nosotros conectados que por favor durante este seminario recuerden mantener su cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra, y levantar la mano para solicitar la palabra o usar el chat para alguna pregunta o duda que tenga en relación a las ponencias que se vayan desarrollando. Para iniciar le vamos a dar la palabra al licenciado Edras Rubí, quien nos va a dar unas pequeñas palabras de inauguración y de bienvenida a este seminario. Bienvenido, licenciado Edras. En nombre de la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano y específicamente del Departamento de Desarrollo Estratégico del Recurso Humano de la Secretaría de Salud, a este seminario sobre trastornos del neurodesarrollo en las diferentes etapas de la vida. Nos alegra contar con la presencia de profesionales verdaderamente comprometidos con la salud mental de nuestro país y también de Guatemala y Uruguay, ¿verdad? Sabemos que hay médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, entre otros profesionales, quienes día a día contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades que se intervienen. Este seminario se desarrolla en el marco del proyecto de fortalecimiento de los servicios de salud mental en Uruguay, Guatemala y Honduras. Las teleclínicas ECO de salud mental son una valiosa iniciativa que impulsa el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano en salud. Y el día de hoy, como ya lo mencionaba la doctora Mireya, para este importante tema contamos con un panel de expertos de gran nivel. Ya se mencionó que nos acompañan especialistas del Hospital de Vall d'Hebron de España, del Hospital San Juan de Dios de Guatemala, y por supuesto tenemos la participación nacional con dos destacados expertos que nos acompañan del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Su experiencia y sus aportes serán sin duda de gran enriquecimiento para todos nosotros. Sabemos que el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo exige un trabajo interdisciplinario, que sea sensible y que sea también actualizado. Y estoy convencido de que espacios como el que tenemos el día de hoy
nos permiten avanzar hacia una atención que sea más integral, más inclusiva y sobre todo que esté centrada en el usuario. Así que les invito a participar de manera activa y que este sea un espacio de aprendizaje, de reflexión y de fortalecimiento de nuestro compromiso con la salud mental de nuestro país. Y también mencionarles que como nos interesa medir algunas variables, tenemos un pretest y un post-test. En este momento vamos a iniciar con este pretest y al final de la jornada vamos a realizar el post-test. Muchísimas gracias. En el chat va a estar el link para que podamos ingresar al pretest. No es un examen, no es algo, solo queremos conocer qué nivel de conocimiento tiene la audiencia en relación a los trastornos del neurodesarrollo. Vamos pues a darle paso a la primera ponencia, que es el impacto de los trastornos del neurodesarrollo en las etapas del ciclo de la vida. Y para ello, nuestro invitado especial es el doctor Aarón Baruch Rodríguez. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Agradecer al equipo, ¿verdad?, por la invitación para participar en este evento y conocer un poco más acerca de lo que es este grupo de condiciones, ¿verdad?, lo que es el trastorno del neurodesarrollo y en este caso dar algunas generalidades para tener un poco de conocimiento de lo que estamos hablando. Esto del neurodesarrollo, ¿verdad?, las condiciones me recordó David Kandel, un austríaco psiquiatra, neurocientífico, ¿verdad?, que se le brindó el premio Nobel de Medicina en el 2000, en el cual parte de sus enunciados era de lo que, con respecto a los cambios del cerebro, ¿verdad?, este cambia con la experiencia a lo largo de la vida, el cerebro en desarrollo, en realidad nunca se detiene. Y esto da paso, ahí evoluciona lo que es el término de la neuroplasticidad cerebral, en el cual esa amplia gama de conexiones neuronales pueden cambiar a lo largo de la vida. Siguiente. Como concepto general o la definición, ¿verdad?, de los trastornos del neurodesarrollo, podemos definir como un grupo de condiciones que originan durante el desarrollo temprano del cerebro y afectan al funcionamiento de las diferentes áreas, tanto personal, social, académico o laboral. Y al mismo tiempo estas se van a caracterizar, a lo largo de la vida, ¿verdad?, en los procesos tanto cognitivos, emocionales o conductuales que puedan surgir desde lo que es la infancia y tienden a mantenerse a lo largo de la vida. Dentro de las características generales podemos decir que su origen es multifactorial, ¿verdad?, resultado de lo que es la interacción entre factores genéticos y ambientales, presentan dificultades funcionales que afectan a la adquisición y ejecución de habilidades en las diversas áreas, tiene una alta concurrencia, es decir, está presente con otras condiciones, es un inicio temprano, lógicamente, las diferencias de sexo, hombre-mujer, lastimosamente los hombres somos los más afectados por sus condiciones protectoras desde el punto de vista biológico, hormonales y también hasta cierto punto dentro de la adaptación que es más adaptable las niñas desde el principio, ¿verdad? Y el curso que va a ser crónico, persistente a lo largo del tiempo e impactando hasta la adultez. Por ende, siguiente. Ok, lo vemos aquí, dentro de la etiología están los factores genéticos, la alterabilidad, las mutaciones del novo. Esto quiere decir la nueva adquisición, son errores genéticos, porque las alteraciones dentro de lo que es el contenido genético en relación a ello. Ok, los prenatales, las infecciones maternas, exposiciones a tóxicos, alcohol, a algunos psicofármacos utilizados por parte de la madre, el estrés, esto es más evidente entre el primer y segundo trimestre del embarazo, la desnutrición también dentro de lo que es el embarazo. Dentro de las causas perinatales están la prematuridad, la hipoxia, el bajo peso al nacer y algunas condiciones distóxicas como los traumas, ¿verdad?, del parto. Postnatales y ambientales, privación psicosocial, las negligencias tempranas, exposición a contaminantes o pobreza extrema. Aquí vemos de forma general en cuanto son los dominios, cómo pueden afectarse, ¿verdad?, a nivel emocional, conductual, o el aprendizaje, la condición motora, salud física, también que pueden tener una alta sobreposición, ¿verdad?, es multifactorial y aquí vemos todos los diferentes condiciones que puedan estar transpuestos.
Estos son los que se engloban, ¿verdad? Según el DSM-5, para que tengamos un conocimiento generalizado desde un plano a qué nos referimos dentro de lo que es la clasificación, ¿verdad? Están dentro de lo que es de la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo, el retraso psicomotor, están los trastornos de lo que es el lenguaje, la comunicación, los trastornos del habla. Aquí está lo que es la disfluencia de inicio de la niñez, que es la tartamudez, ¿verdad? Tenemos el trastorno del espectro autista, el TDAH, ¿verdad? Con todas sus divisiones, y trastornos motores del desarrollo. Trastornos del desarrollo de la coordinación, trastornos de movimientos estereotipados, trastornos de Tourette, trastornos de tic crónicos, tic transitorios y el trastorno específico de la aprendizaje. Como ven, todo esto implica ese amplio, ¿verdad? Digo yo, universo de condiciones que podemos tener como consecuencia de las alteraciones del neurodesarrollo. Ok, aquí tenemos algunos datos de lo que es la prevalencia en niños entre los 5 y 17 años, que tenemos que decir, dicho de paso, de que es un gran problema, ¿verdad? Por todos los desafíos que están todavía, que tenemos, pero que se ha ido mejorando, ¿verdad? Conforme han pasado los años en lo que son los tamizajes o la identificación de las condiciones de la niñez, ¿verdad? Pero que igual hoy en día, ¿verdad? Gracias a que nos hemos enfocado muchos profesionales en esto, hemos detectado también, o sea, una gran población adulta, ¿verdad? Con consecuencias ya que son más difíciles, de hecho, de identificar por todo lo que se han modificado o se han tratado de adaptar para la sobrevivencia como tal. Pero como prevalencia general, miramos que vaya, digamos, en lo que es el déficit de atención e hiperactividad está entre el 10,7%. Vemos que la porción de niños, niñas es 2,3 a 1, ¿verdad? En ese sentido, y va en aumento. Y lo otro, lo relevante es lo del trastorno del espectro autista, ¿verdad? El 2,8%, en el que los varones, como les decía antes, estamos a la cabeza siempre, ¿verdad? Versus las niñas, 3,5 a 1%. Siguiente. Tenemos que decir de que esto, como lo dice el tema, es una condición que puede afectar a lo largo de la vida, no puede, afecta a lo largo de la vida de una u otra manera y llamamos un continuum evolutivo. El continuum evolutivo es como ir pasando de grado a grado, ¿verdad? De acuerdo a las etapas, en la niñez, infancia, adolescencia y hasta nuestra adultez. Y es así también que hay algunas condiciones específicas de la infancia, obviamente que a nivel neurobiológico, van a hacer esa diferencia, como decimos el plano. Hay un plano neurobiológico para que lo tengamos más claro, un plano neurobiológico, un plano conductual y el plano, ¿verdad?, que va a ser a lo largo de la vida ya en la adultez. Entonces, dentro del plano neurobiológico, tenemos que ver las conexiones nerviosas, ¿verdad? En la infancia hay una hiperactividad, ¿no? Una hiperconectividad, perdón, sináptica, el exceso de la red, pero poca eficiencia. En la adolescencia, la poda sináptica, ¿verdad? Y aquí ya viene como que eficientando qué se necesita o qué no, ¿verdad? Para que pueda darle paso a esa etapa de donde ya hay otro tipo de cambios que más adelante los vamos a ver ya específicos. Y la adultez, ya lo que termina, ¿verdad? El predominio de lo que se va a utilizar a lo largo de su vida. Como tal, el impacto de los trastornos del neurodesarrollo en el trastorno del espectro autista, vamos a ver fallas en la poda, exceso de conexiones locales. Y en el TDAH, retraso madurativo cortical y difusión dopaminérgica. Y en el trastorno específico, inespecífico del aprendizaje, vaya, digamos, vamos a tener redes subóptimas e integración frontoparieto-temporal. La conclusión: el resultado de un desfase permanente entre la edad cronológica y la madurez neurofuncional. El trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad?, es una arquitectura cerebral diferente. ¿Verdad? Como les decía, aquí viene el plano conductual, ¿verdad? Y se vuelve a repetir lo que puede ocurrir en la infancia. Síntomas evidentes de hiperactividad, lo que es la ecolalia, ¿verdad? En algunos chicos, o sea, la inflexibilidad, las dificultades académicas. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia? El foco está en el déficit y el impacto en el aprendizaje totalmente. En la adolescencia, aquí desarrollo de mecanismos de compensatorios y mayor autoconciencia. Aquí el adolescente ya va adoptando esa búsqueda, ¿verdad?, de su propio yo en ese sentido y va
a ciertos descubrimientos. Entonces, por ende, se va dando cuenta de una conciencia social o una conciencia personal, perdón, y lo que puede surgir obviamente en un sufrimiento emocional, llámese síndromes de ansiedad, síndromes ansiosos y otros. En la adultez se logra la compensación funcional, ¿verdad? Las rutinas estructuradas, los intereses focales. Aquí es interesante porque desde la adolescencia, porque hay algunos que por disminuir ese sufrimiento total adoptan rutinas que son bien estructuradas y que por ende pueden llevarlos a tener disciplina y sobrellevar la condición como tal, enmascarándola aún más. En la adultez, ¿verdad? Se logra la compensación, como les dije antes, y el impacto o la consecuencia emocional sería el bajo estrés o cambio y reaparecen los rasgos nucleares que estaban presentes durante la adolescencia. En conclusión, el continuum es fluctuante, mejora y retrocede, y los retrocesos consisten, la compensación funcional consume mucha energía. Siguiente. El plano funcional y adaptativo, que eso ya es al final del continuo, ¿verdad? Entonces vemos un protector y estructurado, las demandas son externas, ¿verdad? En la niñez. O sea, ahí es donde el niño se ve un poco protegido, ¿verdad? Cuando tiene esa ventaja sobre una estructura de contención. Pero nada más que aquí la consecuencia o la manifestación es una alta demanda de los cuidados, ¿verdad? Que pueda tener el niño en el entorno donde pueda estar creciendo. En la adolescencia, el entorno exige mayor autonomía. El déficit se hace visible cuando el individuo se hace autorregularse sin estructura externa. Aquí el adolescente se ve en más desventaja en general. En la adultez, el entorno evalúa rendimientos y relaciones y estabilidad laboral. Lo que era un rasgo se vuelve una limitación funcional. Quiero decirles algo, o sea, aquí estamos hablando en todos los niveles, ¿verdad? De lo que pueda darse en una persona que pueda tener una condición como un trastorno del neurodesarrollo. La conclusión, el trastorno del neurodesarrollo requiere ajustes progresivos y adaptativos a lo largo de la vida. Por eso es lo importante identificar, ¿verdad?, condiciones en cada una de las etapas. No hay una curación, sus huellas persisten en la arquitectura del yo. Siguiente. Impacto, ya cuando lo vemos más definido, más claro, porque algo que siempre es un poco complejo en esto es hablar de neurobiología, ¿verdad? Que redes neuronales, sinapsis y todos esos cambios, la poda. Entonces, quizás nos interesa de una u otra manera ver características, porque eso es lo que nos va a ayudar a quizás a tener un tamizaje, ¿verdad? Cuando un niño o una niña hace diferencias en su crecimiento y desarrollo, ¿verdad? En el que, obviamente, yo no digo que yo utilizo la palabra esperada o no esperada y no normal, porque la normalización es algo bien complejo. La normalidad puede cambiar para cada uno de nosotros y es mejor decir algo esperado como a la edad de crecimiento del niño o la niña. Entonces, dentro de la infancia, la ventana crítica del neurodesarrollo son características, etapa de máxima plasticidad cerebral y el aprendizaje acelerado. Es el periodo fundamental para la adquisición de habilidades básicas. El impacto principal de ello se manifiesta en dificultades primarias en el área clave, el lenguaje, atención, socialización y control emocional. Aquí es importante porque cuando uno evalúa a un chico o una chica, a veces el número de palabras que pueda decir a una determinada edad, lo que nos dicen a veces los papás o las mamás, ¿verdad? Especialmente es que es Aragán, que así era el papá o la abuela, etcétera. Entonces, es lo característico, ¿verdad? Entonces, a veces uno entra en esos detalles que pasan desapercibidos en la mayoría de veces. Consecuencias clínicas pueden llevar a fracaso escolar, la frustración temprana en el niño, sobrecarga familiar, estimación social. Como les digo, esto es importante porque somos nosotros los que estamos en una primera instancia o ustedes en general, ¿verdad? Que están en un centro de salud, ¿verdad? Aislado, donde obviamente solo vemos el crecimiento de ese niño y esa niña, ¿verdad? En ese sentido, y con algo que veamos que no es lo esperado, yo creo que hay que tener las alertas. La relevancia neurobiológica es las intervenciones tempranas no solo tratan síntomas, sino que pueden modificar las trayectorias del desarrollo al aprovechar la alta plasticidad.
En la adolescencia, la reorganización, lo que estábamos hablando, cerebral y la tormenta emocional, ¿verdad? Que suele ocurrir en esta etapa de la vida, características de reconfiguración sináptica intensa, poda neuronal y de maduración tardía del lóbulo frontal. El impacto principal se observa un aumento de comorbilidades psiquiátricas asociados a los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, aquí es donde el joven o la joven empieza a tener más condiciones de observar su realidad, pues, y ve las diferencias que pueda tener con el mundo, ¿verdad? En ese sentido. Y por ende empieza el sufrimiento emocional. Como consecuencia, ¿verdad? El abandono escolar, el aislamiento social, los conflictos familiares intensos. Sí, de hecho, el adolescente es un poco impulsivo, no digamos estos chicos, ¿verdad? Y que no tienen quizás una condición marcada de una realidad en el que para ellos el mundo se ve de forma diferente. El aspecto clave, los trastornos del neurodesarrollo pueden alterar profundamente la construcción del yo, como les decía antes, adolescente y su futuro, si no existe un apoyo adecuado y especializado. Siguiente. Ok, el adultez, eh, persistencia y adaptación funcional. Algo que discutía con un colega ayer era acerca de lo que es la adaptación, ¿verdad? O sea, es un tema bastante complejo también porque nosotros somos adaptación a lo largo de la vida y el que no se adapta no sobrevive o cuesta sobrevivir, así como lo es en la selva, ¿verdad? Somos copia de un mundo animal en el cual nos comportamos obviamente de forma diferente, pero al final podemos tener resultados que si no logramos adaptarnos, podemos complicarnos y tener un mayor sufrimiento. En el adulto, por ende, las características son las manifestaciones del trastorno del cerebro persisten, a menudo compensadas, pero cambian las exigencias del entorno, trabajo, pareja, independencia económica. El impacto principal es genera estrés crónico, dificultades laborales, rendimiento y organización, baja satisfacción relacional y alto riesgo de depresión. Consecuencia posible burnout laboral, desajuste ocupacional, conflictos de pareja, serios y sensación de disforia existencial. Aspecto clave, hay una crítica falta de continuidad entre la atención pediátrica especializada y la adulta, a lo que lleva a la pérdida de apoyo esencial. Ok, quiero aclarar en este sentido de que obviamente estamos hablando de forma general, pero a veces lo evidente es lo menos difícil en aquellos chicos que tal vez tienen un nivel de impacto mayor, ¿verdad? Que estamos hablando aquellos niños y niñas que por ende desde que nace o van creciendo se va evidenciando. Lo difícil es ver a un niño o una niña en condiciones que aparentemente, como les decía yo, la normalidad, ¿no? En el que obviamente no se observan ciertas características que pueden determinar el hecho de que pueda tener un mayor grado de dificultad en su crecimiento y desarrollo. O sea, esto es como cualquier otra persona que podamos estar viendo o podamos estar dialogando en algún momento y no identificar. Me ha pasado, o sea, en la práctica clínica que se trata sobre el síntoma como la ansiedad, la depresión, pero no vemos las condiciones que desarrollan ese síntoma y ese es el mayor error que muchas veces hacemos en nuestras prácticas diarias desde los chicos hasta los adultos. El abordaje, por ende, es interdisciplinario. Aquí puse lo que son los pediatras porque sí tenemos una, y me imagino a nivel mundial también, ¿verdad? A veces porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, la identificación y a veces las condiciones que se van desde lo que es el pediatra, donde se van justamente solo a lo que es el peso y talla y no van al desarrollo, ¿verdad? Al neurodesarrollo que va teniendo o el desarrollo psicomotor como tal, ¿verdad? Pero sí es importante que también médicos generales, personal auxiliar, podamos identificar como personal de salud, ¿verdad? Niños y niñas que puedan tener ciertas dificultades y estos talleres creo que ayudan a sensibilizar y poder tener un poquito más de conocimiento para al menos tener una alerta, ¿verdad? En el que, o para que podamos buscar ayuda a esos chicos. El psicólogo que pueda intervenir, ¿verdad? En estos casos, el psiquiatra que pueda tener algunas autorregulaciones, porque no se trata tampoco de dar fármacos, ¿verdad? En lo absoluto, solo en aquellos casos en el que se pueda
tener, pues, o sea, la necesidad, tener un grupo de apoyo, ¿verdad? Que pueda darle apoyo no solo a chicos y chicas, sino que a la red en general, al plano familiar en este caso. Lo otro es los planos de continuidad asistencial, desde el diagnóstico temprano hasta el acompañamiento en adultez, que se vuelve mucho más difícil. Garantizar el seguimiento integral y sostenido. También es importante que no solo el niño o la niña tiene que tener el apoyo, sino que también, como les dije yo, todo lo que es el sistema de familia. Siguiente, creo que ya es la última. Bueno, al final me quedo con esto. Los trastornos del neurodesarrollo no desaparecen con el tiempo, se transforman. Lo que en la infancia es un síntoma, en la adolescencia se convierte en un desafío emocional y en la adultez en un patrón de adaptación o de desadaptación funcional. Como ven, ese párrafo creo que resume el impacto de los trastornos del neurodesarrollo en las diferentes etapas de la vida. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Felicidades por su excelente ponencia. Vamos a continuar y le vamos a dar la palabra a la doctora Lucía Elizabeth Moreno, quien es la coordinadora del posgrado de psiquiatría infantil con el tema de bases neurobiológicas del autismo. Adelante, doctora Moreno. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Agradecer especialmente al Proyecto ECO de la Universidad de Uruguay, a la Secretaría de Salud de Honduras y al Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala por la invitación el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las bases neurobiológicas del autismo. Ya como el doctor nos comentaba, es un trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado por alteraciones que van desde la comunicación, la interacción social, que esas deficiencias de la comunicación pueden ser no verbales, hay poco contacto visual de los pacientes con autismo, hay un lenguaje corporal, gestos y expresiones faciales que generan una deficiencia en la reciprocidad emocional. Estos también van asociados a conductas repetitivas, movimientos motores estereotipados, rigidez respecto a la rutina, tener rituales diarios, intereses fijos o restringidos, hiperreactividad o hiporreactividad a las sensaciones. Y todo este trastorno del neurodesarrollo tiene bases neurobiológicas. Y vamos a ver que dentro de esas bases neurobiológicas nos van a servir para poder dar ese apoyo y esa ayuda a esos pacientes con autismo. Hoy vamos a ver 5 ejes de evidencia actual que nos dice que no hay una sola causa, sino una interacción compleja entre muchos factores como la genética, la conectividad cerebral, los neurotransmisores, la inmunología, la epigenética y el ambiente que nos llegan a dar esta enfermedad. Vamos a empezar entonces con el primero, que es la genética. Sabemos actualmente por varios estudios, sobre todo de gemelos y familias, que muestra el autismo una alta heredabilidad, más del 70%. Se hizo en el 2020 un estudio de exoma a gran escala, donde se evaluaron a más o menos unos 35.500 pacientes, donde se identificaron específicamente riesgos asociados al autismo. Y muchas de estas vías estaban implicadas en la regulación de la expresión genética y la comunicación neuronal. Específicamente, identificaron genes de riesgo que participan en ese proceso, que es en la formación y mantenimiento sináptico. El gen SHANK3, las neuroliginas y las neuroxinas, que son proteínas sinápticas que actúan, por ejemplo, el SHANK3 como un andamio en la sinapsis, ayudando a mantener la estructura y la organización del contacto entre las neuronas.
Por el contrario, las neuroliginas y las neuroxinas son ese puente entre la neurona presináptica y postsináptica y así garantizan una comunicación adecuada. Digamos, pues que si ese puente se construye de manera defectuosa, la señal se va a transmitir, pero de manera incompleta. Entonces eso se puede traducir en dificultades para procesar, sobre todo en los chicos con autismo, la información social. Por otro lado, vamos a ver que se ha descubierto la regulación de la expresión génica, sobre todo en la transcripción y transducción del CHD8, que es un regulador maestro de la transmisión. Cuando está mutado, altera la expresión de genes implicados en el desarrollo en general. Por ejemplo, los chicos con esta alteración tienden a tener microcefalia, dificultades de lenguaje y rasgos autistas, ¿verdad? En cuanto al ADNP, que es un gen fundamental para el desarrollo cerebral temprano, causan un retraso global, sus mutaciones causan un retraso global del desarrollo y trastorno del espectro autista. En cuanto al MSP2, codifica una proteína que regula la metilación del ADN y la expresión de genes neuronales. Esto, por ejemplo, en el síndrome de Rett, que causa una regresión del desarrollo, síntomas autistas y movimientos estereotipados. Estos elementos que se han encontrado en cuanto a la genética llevó a conceptualizar el autismo como una sinaptopatía, donde la falla está en la maquinaria de la conexión neuronal, donde las mutaciones van a alterar la plasticidad neuronal, que era lo que nos hablaba el doctor anteriormente, y la conectividad funcional. Entonces, veamos. Digamos que las neuronas son como los celulares, que funcionan, pero si digamos que las antenas de la red están defectuosas, la comunicación va a ser fragmentada. Y eso es a lo que llamamos la sinaptopatía, ¿sí? Como segundo eje se tiene la conectividad cerebral. Cuando hablamos de la conectividad cerebral, nos referimos a que vamos a ver que tenemos cambios a nivel no solo del desarrollo, sino de la conexión que se da distinta. Ahí, por ejemplo, se han determinado ciertos hallazgos de neuroimagen que los chicos con trastorno del espectro autista tienen un crecimiento acelerado en su cerebro en los primeros años y algunos presentan una macrocefalia relativa entre los 2 y los 3 años. También el cerebro autista no solo se desarrolla de manera distinta, sino que se conecta de manera distinta. Es decir, puede haber una hiperconectividad local, es decir, hay redes sensoriales que están sobreactivadas. Hay una respuesta ahí, como vemos en los síntomas, exagerada a los sonidos, por ejemplo, a las texturas. Pero también puede haber una hipoconectividad de largo alcance. Entre corteza prefrontal, temporal, van a comunicarse menos entre sí y eso va a dificultar esa integración de la información social y emocional característico en nuestros chicos. Es decir, un niño puede percibir perfectamente detalles, como el color de un objeto, pero no logra integrar el contexto social de la situación, ¿sí? Entonces decimos que cuando hablamos de este proceso de la conectividad, es como que tuviésemos una gran ciudad con calles pequeñas que están bien asfaltadas, incluso hay autopistas entre las diferentes ciudades, pero estas no comunican hacia ciudades. Entonces la información
viaja a larga distancia, pero no hacia los lugares que necesita viajar. Y entonces ahí es cuando se dan esos síntomas en nuestros pacientes. Por otro lado, dentro de uno de los ejes que se incluyen para explicar un poco el autismo, tenemos ciertos neurotransmisores en el cerebro del niño autista, donde se producen ciertos cambios. Por ejemplo, el glutamato y el GABA, que generan un desbalance entre excitación e inhibición, creando una hiperexcitabilidad cortical. Por ejemplo, los niños con crisis epilépticas muestran este patrón al igual que los niños con autismo. La serotonina, por ejemplo, se ha descubierto que hay un aumento de serotonina en los niños con autismo, que ya sabemos que este implica en la regulación del humor, cognición y conductas repetitivas, que lo vemos en los síntomas. Tenemos la dopamina, que sabemos que está relacionada a los circuitos a nivel mesolímbico de la recompensa. Entonces, la interacción social no puede activar esas áreas de placer que suceden en un niño neurotípico, en un niño con autismo. Y entonces vamos a generar esos cambios. También se ha hablado acerca de la oxitocina y vasopresina, que son hormonas sociales, y en algunos estudios experimentales nos muestran que algunos niños con autismo a los cuales se les ha proporcionado oxitocina de por vía intranasal pueden mejorar el contacto visual o la conducta social en algunos niños, aunque este pues no es un tratamiento estándar y está en estudio. Por otro lado, vamos a tener que vemos que esos neurotransmisores van a ser como un sonido que llega distorsionado. Vamos a ver si me logran escuchar ahí. Bueno, creo que no. Entonces, estos neurotransmisores, al estar en aumento o en disminución, depende del tipo de alteración que tengamos en el cerebro del niño autista, vamos a ver que se va a escuchar como que nosotros estamos escuchando una melodía y de repente hay una distorsión ahí en la melodía, y entonces eso es lo que causa la sintomatología de relación social o comunicación social de nuestros niños, los rituales, los movimientos estereotipados, ¿sí? Y entonces vamos a ver que también tenemos ciertas teorías en cuanto a la inmunología y la neuroinflamación en el cerebro del niño autista. En los últimos años, pues, se ha investigado un poco más acerca de la microglia y se ha posicionado como un actor clave en esto. Sabemos que hay alteraciones en la poda sináptica y un aumento en ciertas citocinas proinflamatorias en estudios que se han hecho post-mortem y en líquido cefalorraquídeo en niños con autismo. Estos factores van a estar relacionados, por ejemplo, la microglia, que son células encargadas de la poda sináptica, eliminan conexiones innecesarias. Se sabe que en el niño autista esta poda es ineficiente. Puede haber un exceso o defecto de las conexiones ligadas a esa poda ineficiente. Por otro lado, vamos a ver que se han encontrado niveles elevados de interleucina, sobre todo interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en sangre y en líquido cefalorraquídeo de niños con autismo, que pueden ser contribuyentes por una inflamación prenatal, perinatal y que contribuyen al riesgo del autismo. También sabemos que hay factores prenatales como infecciones maternas, diabetes gestacional, obesidad, que generan una activación inmune que impacta en el cerebro fetal. Y entonces estos niños llegan a tener un riesgo aumentado de autismo. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos un hermoso árbol en nuestro jardín y queremos darle una forma de un corazón, por ejemplo, pero si viene el jardinero y
y corta la rama principal, ya no vamos a poderle dar esa forma. O si corta muy pocas ramas, no va a tener la forma que queremos. Entonces, el árbol va a crecer con ramas mal distribuidas. Y asimismo, vemos factor de la inmunología en nuestros pacientes con autismo. Por otro lado, vamos a ver la relación de la epigenética y el ambiente. Cuando hablamos de epigenética nos referimos a los cambios en la expresión genética que no alteran la secuencia del ADN, pero sí regulan qué genes están activos o inactivos. Estos mecanismos incluyen, por ejemplo, la metilación del ADN, modificaciones de histonas y control por ARN no codificante. Entonces, por ejemplo, hablamos de los mecanismos principales epigenéticos, la metilación de ADN, en el que se añaden grupos metiles a regiones promotoras que son apagagenes. Por ejemplo, en la hipermetilación en genes de plasticidad sináptica, se pueden observar en niños con TEA. O, por ejemplo, las modificaciones de histonas que actúan como unos interruptores que compactan o relajan la cromatina y regulan la accesibilidad a ciertos genes específicos. O, por ejemplo, el RARN no codificante que regula las redes de genes del neurodesarrollo en específico. Entonces, estos nos permiten explicar cómo ciertos factores ambientales vienen a dialogar con esa genética y generar más riesgo de autismo. Por ejemplo, en ciertos estudios de cohortes se han determinado que la edad paterna como materna mayores se asocian al incremento de riesgo y probablemente una mayor carga de mutaciones de novo y cambios epigenéticos. Eso es importante. La nutrición materna, sobre todo la deficiencia de ácido fólico periconcepcional, que nos da un mayor riesgo, ya que pues, va a intervenir en el ciclo de la metilación del ADN y entonces influye directamente en estos mecanismos. Alguna exposición a contaminantes, por ejemplo, contacto prenatal con pesticidas, organofosforados o metales pesados como el plomo, por ejemplo, alteraciones en la metilación, generan alteraciones en la metilación de genes del neurodesarrollo. Y por otro lado, tenemos el estrés materno e infecciones durante el embarazo, que también vamos a verlos asociados a genes relacionados con la respuesta inmune. Y esto va a explicar cómo un mismo evento ambiental puede marcar el genoma del feto. Entonces, estos niños con estas variaciones, digamos, imaginémonos que tenemos un libro de instrucciones. Es decir, la epigenética no cambia las palabras del libro, pero sí decide qué capítulos se abren y cuáles permanecen cerrados. Es decir, vamos a ver que tenemos ese gran libro de instrucciones en nuestros genes, hay una alteración epigenética y entonces eso nos dice, bueno, este no lo abro, este sí lo abro y puede ser que hayan capítulos que se leen, otros que se repiten una y otra vez, y ahí vienen los cambios y los síntomas de nuestros pacientes. Entonces, como vemos, todo esto tenemos una serie de factores, y todavía se siguen investigando muchos más, que nos dan la enfermedad en sí. No hay una sola causa y por eso su abordaje debe ser integral. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Navarro. Doctora Mireya, le propongo dejar el intercambio de preguntas y comentarios de los participantes para el final. Sí, nos parece magnífico. Bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar y le vamos a dar la palabra a la doctora Jessica Navarro.
con su ponencia en relación a lo que es el abordaje integral del autismo. Muy bien, buenos días y buenas tardes a todos. El día de hoy, pues vamos a el abordaje integral del autismo. Mi objetivo con esta charla es que podamos reconocer el autismo a tiempo, cómo evaluarlo adecuadamente y cómo acompañar a la persona, y no solo a la persona, sino a la familia en cada una de las etapas del desarrollo. Sabemos que el autismo no se limita, ¿verdad?, únicamente a la infancia, requiere continuidad, coordinación y sensibilidad clínica a lo largo de la vida de la persona. Como sabemos, y como ya mencionaron, ¿verdad?, los ponentes anteriores, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo y se caracteriza por distintas formas de comunicación y de interacción social, junto con bastantes patrones restringidos de comportamiento, de repetición, restricción, y no es una enfermedad que se cure porque de hecho no es una enfermedad, sino es una forma distinta de cómo se procesa el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, es una forma bastante heterogénea o variada en la que los niños pues tienen un desarrollo de lenguaje y cognitivo adecuado, o algunos podrían tener discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces varía bastante. Cuando hablamos del espectro, pues es bastante clave, ¿verdad?, para saber las necesidades o cada uno y adaptarnos precisamente a las intervenciones de lo que cada uno va necesitando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo? Podríamos decir, ¿verdad?, de que la primera etapa podría ser de los 0 meses a los 12 meses, pero hay poquitos signos que se pueda ver antes de los 6 meses o que sean evidentes, por lo menos para la población en general, por ejemplo, los padres. Hay poquitos, pero de los 6 meses en adelante vemos bastantes que son evidentes y que no debería de pasar desapercibidos. El pediatra, ¿verdad?, y los padres somos todos los que evaluamos los responsables de darnos cuenta de estos pequeños cambios, o comparado incluso con otros niños o con otros bebés, ¿verdad?, de estas edades, de que hay algo diferente. Sin embargo, pues las consultas, por lo menos en nuestro medio, de los pediatras, pues son bastante cortas, ¿verdad? Todos máximo 1 hora, sobre todo si es una evaluación de un niño sano, pero son los padres o los cuidadores primarios quienes son los encargados de ver estos cambios pues todo el tiempo, ya que están con los bebés, ¿verdad?, todo el tiempo, y podrían evidenciar mejor algunos de los cambios o algunos de los signos que nosotros podemos ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estas etapas o en esta etapa? Pues lo primero, ¿verdad?, el escaso o nulo contacto visual que se puede dar con la madre, ¿verdad?, al ser amamantado o durante el juego. La sonrisa social, ¿verdad?, que no la vamos a ver, o la vamos a ver de manera bastante escasa. También la falta de respuesta al rostro humano, o algunas, pues las voces familiares, ¿verdad?, que le debería de resultar familiares, pues no responde a ellos, y el menor interés de interactuar o de llamar la atención de sus cuidadores, sobre todo en sus necesidades. Entre la comunicación y el lenguaje, ¿verdad?, pues no hay balbuceo o no hay sonidos, porque recordemos que el sonido en esta etapa pues es la expresión o es la forma de comunicar necesidades, no las hay. Tampoco responde cuando es llamado por su nombre, ni siquiera pues voltea a ver, ¿verdad?, y no responde como si fuera con él o con ella. No intenta imitar sonidos, expresiones o gestos, ¿verdad?, de los adultos, no intenta imitar ni interactuar. Tampoco responde o no muestra demasiado interés, como lo harían otros niños, a el cucú, ¿verdad?, o las palmas. Y pues los movimientos le genera bastante curiosidad, los movimientos repetitivos o los como patrones, ¿verdad? Por ejemplo, ver un ventilador, algo que gira, una luz que parpadea, ¿verdad? Eso sí le podría llamar la atención, porque es bastante y pues bastante va a tener dificultad para la autorregulación, ¿verdad?
diferente a pues calmarlo, ¿verdad? Con la alimentación o con el juego, con el estímulo, no va a responder a esto. Aquí tengo también, vamos a ver aquí, esta imagen, ¿verdad? Que habla o que representa, ¿verdad? La triangulación. Al principio, pues un bebé va a ser una relación directa, ¿verdad? Con la madre, en donde es una comunicación de dos únicamente, pero posteriormente lo normal sería que fuera una comunicación en donde entra un objeto o un acontecimiento del entorno que le llame mucho la atención. Entonces, un acontecimiento, un objeto, hay una triangulación porque el bebé el bebé va a estar viendo a su mamá y hacer contacto visual y el objeto o el acontecimiento que le llame la atención. Y esto es una forma en donde alterna la mirada entre el objeto y la mamá, como expresando de manera no verbal, por supuesto, como mira mamá, esto es lo que me interesa, o esto está bonito, o esto me gusta, y entonces buscar esa comunicación intencional con la madre para podérselo enseñar. Sin embargo, en pacientes con trastorno del espectro autista, pues esta triangulación va a estar alterada o va a estar ausente y el niño pues no puede enfocarse en el objeto o no busca compartir la experiencia con la mamá. Si bien mira a la persona o si bien mira el objeto, pues no crea una relación o una triangulación entre esta situación. También tenemos esta otra imagen, ¿verdad? Que es característica de el punto de partida de todo desarrollo social y emocional, que es la mirada compartida para la expresión. En los primeros meses de vida, pues el bebé va a buscar de forma natural el rostro de su mamá, ¿verdad? A pesar de que la visión no está del todo desarrollada en esta etapa, sonrisa, mantiene el contacto visual, ¿verdad? Los pequeños gestos de vínculos de comunicación en un paciente o en un bebé con trastorno del espectro autista. Esta conexión no se va a establecer de esta forma o se va a establecer de manera tardía y el contacto visual, la sonrisa o el interés por el rostro del cuidador no va a estar presente o va a estar disminuido. Luego tenemos la siguiente etapa. Mira, aquí hay manifestaciones más marcadas y más evidentes. Deberíamos, claro, de evidenciar todo esto desde los primeros meses, pero muchas veces se va presentando o la familia, la mamá, los cuidadores lo evidencian hasta en esta etapa. En la comunicación, pues va a haber un retraso, ausencia de lenguaje. Puede ser que no diga palabras simples a los 18 meses o puede ser que no junte dos palabras o no una, dos palabras 4 meses. No usa gestos, ¿verdad? Como señalar, ¿verdad? Saludar, decir adiós. No compensa con miradas, gestos o vocalizaciones la falta de lenguaje que pudiera tener y no responde a su nombre y tampoco a instrucciones sencillas. Puede repetir palabras o frases a propósito, a propósito, pero sin un propósito comunicativo, ¿verdad? Como que alguien le pregunte, ¿quieres leche? Y él responda, ¿quieres leche? ¿Verdad? En el mismo tono, pero solamente de manera de imitar y no de manera de responder, o que responda solo leche, ¿verdad? Pero no responde si quiere, si no quiere, no es una respuesta. O que un adulto le puede decir hola y le imite y responda hola, pero no en respuesta o no sino en respuesta, sino solamente imitando en el mismo tono, en el mismo volumen que el adulto se lo dijo. Es una comunicación como tal porque no supone responder la pregunta. También, pues no busca compartir con otros, ¿verdad? No muestra sus juguetes, que es bastante característico en los niños. Busca la aprobación del adulto cuando está haciendo algo y voltear a ver a mamá o papá para ver si está dando su aprobación, si lo está haciendo bien, ¿verdad? Entonces no lo busca. No imita acciones del adulto, como barrer, ¿verdad? Dar de comer a los muñecos. Esto no se da. El juego simbólico, la simulación, ¿verdad? Hacer como que cocina, esto tampoco se da. Y las expresiones faciales pueden ser pues no tan
puede haber una dificultad en expresar de manera facial lo que está sintiendo. Los intereses también van a estar bastante restringidos, ¿verdad? Le va a interesar mucho todas estos comportamientos pues repetitivos, ¿verdad? Entre alinear, girar ruedas, ¿verdad? Observar las luces, lo que habíamos dicho en la etapa anterior. Se va a resistir mucho al cambio, sobre todo en las rutinas. También, ¿verdad? Vamos a empezar a ver también los movimientos repetitivos como el aleteo, balanceo, girar sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre su propio eje. Y aquí, pues los padres consultan a veces, ¿verdad? Porque sabemos que normalmente consultan incluso de manera tardía, pero aquí empiezan a consultar porque puede representar en esta etapa una pérdida de las habilidades previamente adquiridas. O sea, ya hablaba, decía algunas palabras, ya miraba a los padres, ¿verdad? Y ahora hubo un retroceso y ese es el motivo de consulta en esta etapa. Tenemos luego, ¿verdad? El que debería ser el cribado universal por el pediatra, que es el MCHAT. Esta es una herramienta de tamizaje, ¿verdad? Detección temprana del autismo que debería de pasársela a todos, aplicársela a todos los niños entre 18 y 24 meses de edad, a pesar de que no tengan ningún síntoma que nos sugiera un trastorno del espectro autista. Esto es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Y se debería de hacer, es un cuestionario breve de 20 palabras en donde los padres nos pueden responder sobre el comportamiento habitual de sus hijos y pues nos ayuda a identificar los riesgos de presentar un trastorno del espectro autista. Si saliera positivo, si fuera positivo, no hace un diagnóstico como tal porque sabemos que el diagnóstico es clínico, pero podríamos observar clínicamente una entrevista detallada y hacer escalas diagnósticas específicas como la A22, ¿verdad? Que ya evalúa la conducta social, la comunicación y la ADR, que ya es una entrevista estructurada de los padres. Esta imagen pues representa el espectro, ¿verdad? Sabemos que no hay una sola forma, no hay una receta, ¿verdad? En espectro. Es una gran variedad de manifestaciones, los niveles de apoyo y combinaciones de síntomas son diferentes para cada uno. Cada persona dentro del espectro tiene fortalezas y desafíos totalmente diferentes y eso es en lo que nosotros nos enfocamos, en el tratamiento de cada uno de los pacientes de forma individual. Existe una diversidad, ¿verdad?, de presentaciones clínicas y sabemos que pues no es que sea más o menos, ¿verdad?, sino es un conjunto de dimensiones en donde vamos a encontrar muchos signos, síntomas y manifestaciones que vamos a tener que ir diferenciando para poder favorecer la comunicación del paciente o que tenga una vida lo más... no hablamos de normalidad, por supuesto, sino lo más adaptado, ¿verdad?, al paciente. Entonces no vamos a encontrar dos personas con autismo que sean iguales. Luego tenemos la siguiente etapa. Aquí, en esta etapa, ¿verdad?, sabemos que la mayoría de diagnósticos se dan entre los 4 y 6 años, por lo menos en países latinoamericanos, incluidos Guatemala. Y esto se da por algunas razones, ¿verdad? Obviamente deberíamos de detectarlo mucho antes, pero entre los 4 y 6 años es lo más común, son las edades más comunes de consulta. Y esto es porque muchos cuidadores primarios o padres distinguen algunos signos tempranos, ¿verdad?, que son útiles, pero los atribuyen al ritmo del propio niño, ¿verdad? Decir, bueno, es que él es diferente, lo va haciendo poco a poco, o está pequeño y poco a poco va a adquirir otras habilidades, entonces lo van dejando, o el acceso pues, a especialistas que es limitado, por lo menos en países como el nuestro, y muchas familias, ¿verdad?, consultan cuando el niño entra al preescolar o al kinder porque ya se evidencia estas dificultades del lenguaje, del juego, de la adaptación social y es mucha la maestra o el maestro quien sugiere a los padres que el niño sea evaluado y entonces hasta esta etapa se va evidenciando. Luego tenemos entre el lenguaje y la comunicación, pues sabemos que algunos niños no desarrollan un lenguaje verbal,
mientras que otros utilizan algunas palabras, pero sin intención comunicativa, como que puede ser mamá, 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 pero esta palabra pues no significa lo mismo para el niño que para el resto, ¿verdad? No habla específicamente de su mamá, sino para señalar ciertos objetos o ciertas situaciones que no quiere decir mamá, mamá, lo que para otros significa pues su mamá, por ejemplo. También hay algunas otras dificultades, ¿verdad? Cuando el niño a lo mejor sí habla, pero tiene dificultades para pedir, compartir o mantener una conversación. Se presentan dificultades para entender, ¿verdad? Son bastante literales, poco abstractos, en donde de esta edad podemos hablar de que hay mucho calor, un calor que quema, y lo puede entender totalmente literal. Sigue repitiendo, ¿verdad?, palabras del adulto, pero no con la finalidad de responder, sino con la finalidad de imitar. Y pues hay una entonación inusual a veces en la forma en la que puede hablar, porque puede ser que su habla suene muy monótona o que haga énfasis en ciertas sílabas y esto suene muy extraño para los demás. También el uso de gestos, miradas, ¿verdad? O expresiones que no acompañan al lenguaje habitual o no se puede entender o no se puede relacionar con lo que está diciendo. Y algunos pueden llegar a tener un lenguaje bastante avanzado o muy fluido, pero solo en temas de mucho interés, o sea, algo que le interese mucho al niño, como por ejemplo dinosaurios, planetas, letras, y que tenga un lenguaje fluido en cuanto al tema, porque sabe mucho de esto, pero sea comunicárselo a otras personas. Luego tenemos en la interacción social, en que pues los niños, ¿verdad? Pueden ignorar a otros niños, puede ser que hablen solo de temas si realmente les interesa y que prefieran estar solos. Puede ser que tengan algunos videos en especial o que lo repitan una y otra vez, ¿verdad? Una y otra vez. No responden de manera específica o de manera que nos parezca habitual a algunas emociones, ¿verdad? Si ven a alguien triste, pues no lo van a llegar a consolar, no van a poder llegar a conectar qué es lo que otra persona está sintiendo. Va a tener algunos síntomas que son difíciles de interpretar, no reconocen pues algunas señas, ¿verdad? Que son características o que son bastante comunes, no las van a poder interpretar y pues el deseo de socializar va a estar muy disminuido. En las conductas repetitivas e intereses restringidos vamos a tener el aleteo de las manos, el balanceo, girar sobre sí mismos, caminar en círculos y van a tener nuevamente, ¿verdad? En esta etapa algunos intereses, ¿verdad? Sobre lo repetitivo. Si le cambian el horario, la rutina, puede generar demasiada angustia o una crisis muy severa por el cambio, ¿verdad? O el cambio del orden. Y van a tener reacciones totalmente desaprobatorias a algunos cambios que pudieran ser mínimos, ¿verdad? Como cambio de el camino a la casa, por ejemplo, la ruta o el orden de ciertas actividades, aunque sea invertirlos pues de manera muy leve, ¿verdad? Van a tener estos cambios o estas reacciones desproporcionadas. También hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, que puede ser a ciertos ruidos, texturas, olores. En cuanto al juego, van a tener pues nuevamente dificultad para la simulación de roles, como yo soy el doctor, tú eres el papá, ¿verdad? Va a ser un poquito limitado en cuanto a la imaginación y en cuanto a poder simular. El predominio del juego repetitivo nuevamente, ordenar, alinear, girar, ¿verdad? Manipular ciertas rutinas. Las instrucciones grupales a veces se les hace bastante difíciles y va a haber un posible de inicio de síntomas asociados como la ansiedad, ¿verdad? Problemas del sueño en algunos casos. En las intervenciones, ¿verdad? Que es bastante importante el pues mensaje principal es que no existe una única terapia ni una
cura, ¿verdad?, para el autismo. El tratamiento debe ser individualizado, centrado en objetivos funcionales, tanto para el paciente como para la familia. Y las intervenciones, ¿verdad?, conductuales, terapia y conducta sensorial, todo acompañado definitivamente de los padres. En cuanto al tratamiento, ya me quedan poquitas diapositivas. No se trata, ¿verdad? Los fármacos no tratan el núcleo del autismo, pero sí son útiles para la irritabilidad, agresividad, ansiedad o trastornos del sueño. Y el uso pues debe ser cuidadoso, calculado con dosis, ¿verdad?, para los más pequeños y personalizados. Y el objetivo no es normalizar la conducta, sino mejorar el bienestar y la funcionalidad global. Y en cuanto a las conclusiones, ya ahí quedaríamos. Pues el autismo es para toda la vida, pero así como es para toda la vida, tenemos una nueva oportunidad en cada una de las etapas, ¿verdad?, para ir mejorando el tratamiento, la detección de y el acompañamiento siempre debe ser pues con los padres y los niños, y esto cambia el pronóstico. Y cada etapa pues requiere nuevo apoyo, nuevas metas y que el equipo lo acompañe, y sobre todo que como sociedad podamos entender la neurodiversidad y valoremos esta condición como parte de la condición humana. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y nuestra siguiente conferencista es la doctora Ana Paguaga, de Honduras, que va a dar el tema sobre el impacto del trastorno por déficit de atención. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Espero vean las diapositivas con el impacto del TDA en el ciclo de la vida. Bueno, entonces todos, para ponernos como introducción, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad del inicio de la infancia va siendo uno de los trastornos más prevalentes del neurodesarrollo a nivel mundial. En este punto, pues la prevalencia en los niños se estima que del 3 al 7% de los niños en España presentan TDA, y en Estados Unidos hasta un 9.4. Es importante señalar que el 80% de estos niños van a presentar todavía síntomas en lo que es la adolescencia, y entre un 60 y un 65% de ellos van a presentar aún pues dificultades en lo que es la vida adulta. En los adultos, la prevalencia como tal del TDA se estima que es del 2%, entre el 4% en Europa y un 4.4% en Estados Unidos. Si voy muy rápido también me dicen, pero vamos como a optimizar los tiempos. Sí, también es importante señalar que existe pues una vasta evidencia de que el TDA va a afectarnos a lo largo del ciclo de la vida. Se sabe que los niños y los adultos van a tener pues efectos en lo que es su ambiente académico, laboral, también van a presentar mayores comorbilidades psiquiátricas, van a tener una mortalidad mayor por causas no naturales. Estos son accidentes de tráfico, consumo de sustancias, intentos suicidas. Entonces, lo que pretendo resumir es las repercusiones del TDA. Pues como vimos en la primera etapa es bien difícil poder qué síntomas tienen, pero vamos a enfocarnos en lo que es la infancia, la adolescencia y pues el ámbito del adulto. Entonces, empecemos. En la infancia, uno de los aspectos que se ve con bastante impacto es el rendimiento académico. Se sabe que los niños con TDA presentan dificultades considerables en lo que es la atención sostenida, la organización de tareas, el control de impulsos, lo cual va a repercutir pues directamente en lo que es el aprendizaje y el rendimiento escolar. La atención sostenida tiene que ver mucho con la concentración y poder adquirir nuevos conocimientos. También ellos van a tener otras dificultades como es la capacidad de planificar, organizar y completar tareas, lo cual pues va a tener una repercusión en el rendimiento escolar. Estas cosas llevan a que en el aula se hagan ciertos ajustes, como vamos a reubicar al niño más cerca del docente, vamos a darle un compañero modelo, y también vamos a tener estas conductas de refuerzos conductuales. Si vos haces, se logra esto.
También los padres adoptamos modelos educativos más intrusivos o controladores, lo cual va a afectar que el niño vaya adquiriendo la independencia que va a ocupar para desarrollarse posteriormente. Estas cosas van a influir también en lo que es la relación que tiene el niño con sus docentes, con sus pares y obviamente con los padres. Finalmente, sabemos de que existe un mayor riesgo de que los niños con TDA tengan calificaciones más bajas, que tengan reprobaciones y retrasos académicos. Entonces, esto va a ir repercutiendo posteriormente en la adolescencia. Y ahí vamos. Finalmente, vamos a hablar del impacto social. En este punto, sabemos que los niños, por su impulsividad y la hiperactividad, van a generar diferentes problemas de comportamiento en su entorno familiar, en su entorno escolar, etc. Lo que lleva pues a la frustración y va a ir afectando la integración social. Los niños con TDA van a tener dificultades para interpretar lo que son las señales sociales. Esto es, los niños no perciben cómo sus comportamientos van a afectar a los otros. También van a tener interrupciones en las conversaciones, en los juegos, ignoran las reglas sociales. Esto se incluye en lo que es la cognición social, que la cognición social es la capacidad que tenemos de reconocer e interpretar las emociones ajenas, por un lado, y las reglas de comportamiento social. También van a tener problemas en el desarrollo de la empatía, que todas estas son funciones importantes para poder tener buenas relaciones sociales, desarrollar vínculos finalmente. También es importante señalar en este impacto social que sabemos que entre el 60 y el 70% de los niños que sufren TDA van a sufrir lo que es estigmatización y rechazo por sus conductas disruptivas, por sus conductas agresivas, desorganizadas, y va a repercutir significativamente en lo que es la autoestima y la autoimagen. Estos aspectos de su desempeño académico, así como la estigmatización y la autoestima, que vamos a hablar después, influyen en que estos niños también puedan recibir lo que es acoso escolar, porque obviamente vamos a tener dificultades de que el maestro te tiene más cerca, te tiene que poner un compañerito, no pones atención, etcétera, van a hacer de que sea un foco de poder recibir acoso escolar, pero también la falta de autoestima va a hacer que estos niños tengan dificultades en establecer límites de cómo vos me podés tratar a mí. Y la impulsividad y la hiperactividad también pueden hacer que estos niños pasen al otro lado, de recibir acoso escolar a ejercer lo que es el acoso escolar. Entonces, volviendo al último punto de repercutir autoestima y autoimagen, viene lo que es el impacto emocional y en la autopercepción. Sabemos que los niños con TDA presentan una mayor prevalencia de ansiedad y depresión, hasta 4 veces mayor que aquellos niños que no tienen este diagnóstico. Estos niños van a presentar dificultad en la regulación emocional. ¿Esto qué es? Que los niños no saben, pues, reconocer, interpretar y controlar sus emociones. También presentan impulsividad afectiva, que esto es que los niños van a responder afectivamente de manera desproporcionada e inadecuada a estímulos que no lo requieren. También van a tener baja tolerancia a la frustración. Finalmente, estos niños van a desarrollar una baja autoestima y un autoconcepto negativo. El autoconcepto es cómo el niño percibe lo que es su desempeño y sus capacidades. Y la autoestima, por otro lado, es la evaluación afectiva o el valor afectivo que el niño le va a dar a esta percepción. ¿Cuáles van a ser como los factores que influyen en que el niño vaya a desarrollar esta autoestima baja y esta autopercepción baja? Bueno, por un lado, las críticas constantes que va a recibir de sus padres, de los maestros y de sus compañeros. Las comparaciones desfavorables a las cuales también son sometidos frecuentemente. Es que el fulanito lo hace mejor que vos, porque vos no podés ser como el otro, etc. Los repetidos fracasos académicos y sociales.
también las dificultades que ellos van a ir viendo que tienen en establecer relaciones afectivas y mantener las amistades de manera prolongada. Entonces, estos son los que va a influir pues, en que el niño vaya teniendo como esa semilla y medio de cultivo para una mala autoestima y un bajo autoconcepto. Bueno, entonces más o menos ahí vamos como en lo que influyen en la infancia, en estos principales ejes que es donde más afectados se ven. Después pasamos pues a nuestra querida adolescencia, que ya de por sí dicen que es difícil la adolescencia, entonces puede ser aún más. Entonces, ¿qué sucede en la vida académica de un adolescente con TDA? Igual que el niño va a presentar un menor rendimiento escolar. Esto es de que presentamos calificaciones más bajas, un mayor riesgo de reprobar o de retrasarse en los estudios. ¿Por cuál está condicionada? Vamos a las mismas funciones ejecutivas, está la atención sostenida, entonces va a presentar problemas para concentrarse en las tareas que no encuentre motivadoras o desafiantes, va a interrumpir constantemente sus actividades a los compañeros y también vamos a ir viendo que tiene descuidos a realizar sus actividades. Hay una desorganización que se observa en la capacidad o la falta de capacidad para planificar, gestionar sus tiempos, gestionar los materiales escolares para el desarrollo de estas actividades y así, pues, mayor dificultad para cumplir con las tareas que cada vez al nivel educativo va avanzando se vuelven más complejos. Finalmente, que también vemos que los adolescentes con TDA van a presentar una menor elegibilidad en lo que es acceder a estudios superiores. A esto es la universidad, hasta un 4.7 veces mayor que un adolescente sin TDA. Y obviamente esto va a tener un impacto pues, en la vida laboral que estas personas vayan a tener. Esta menor elegibilidad pues va a estar condicionada por las funciones cognitivos ejecutivas, las funciones de planificación, memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, así como también por problemas de motivación, poder aplazar la gratificación, una autoevaluación negativa y la conciencia de sí mismo. Volvemos al impacto social. Al igual que el niño, va a tener un impacto en sus habilidades sociales, en establecer relaciones sociales interpersonales saludables y que duren pues, bastante tiempo. Y esto va a estar condicionado principalmente por la impulsividad, la inatención, la dificultad para interpretar emociones, porque hemos de recordar que la empatía, las reglas sociales, las vamos a ir aprendiendo pues, en nuestra escuela. En las primeras etapas con la familia, que es muy importante que el niño cómo reconoce las emociones de la mamá, lo que hablaba la doctora anterior, y así también pues, durante la escuela se va a ir dificultando más y va a ir repercutiendo pues, en la adolescencia. Finalmente esto también nos va a llevar a conflictos familiares, a los rechazos que van a recibir de sus compañeros y a un aislamiento social, lo cual condiciona también otros trastornos afectivos. Y al igual que el niño, el adolescente va a ser propenso al bullying, y aquí puede ser aún peor porque va a ir también sufriendo cambios en su cuerpo. Vienen los cambios sexuales secundarios, el acné, etc. Entonces va siendo mayor. Finalmente todo esto lleva a un impacto emocional y a un autoconcepto. Pues los adolescentes van a presentar una mayor inestabilidad emocional, cambian de la irritabilidad, la euforia, lloran, etcétera, reaccionan de manera más intensa a los estímulos de situaciones cotidianas, tienen una menor tolerancia a la frustración y su impulsividad emocional. Cuestiones que van a generar una vulnerabilidad para trastornos afectivos, siendo los principales la ansiedad y la depresión. Las dificultades académicas y sociales van a ir otra vez a afectar a la autoestima y a sus sentimientos de competencia e inferioridad. Hay algo que también sucede en los adolescentes, que ellos van a tener algo que se llama un sesgo positivo ilusorio. Esto es que ellos, como un mecanismo de defensa, van a sobreestimar ciertas competencias que ellos tengan. Y lo otro es que la autoestima también va a tener una dependencia del feedback externo.
Y como la mayoría viene condicionado a que no son como el otro, a que no puedes lograr esto, entonces su autoestima va siendo menor. Y entonces también van a hacer esta búsqueda constante de aprobación por los demás. Finalmente, en la adolescencia ya van surgiendo otras cosas, que son el riesgo de conductas de riesgo. Entonces, aquí el aumento de las conductas de riesgo van a estar condicionadas por la impulsividad, el déficit de atención y la búsqueda de gratificación inmediata. Entonces, ¿cuáles son las principales conductas de riesgo? Pues primero, el consumo de sustancias. Se sabe que los adolescentes con TDA tienen un riesgo del 10 al 24% mayor de otros adolescentes de consumir alcohol, principalmente tabaco y otras drogas. De ahí están las conductas sexuales inseguras. Estas condicionadas pues por la impulsividad y por la pobre o las dificultades que tienen en la planificación, nos va a llevar a tener conductas sexuales sin protección. También se ha visto de que van a estar más implicados en lo que son accidentes y lesiones relacionadas pues a la impulsividad y a la inatención que presentan. Pueden estar involucrados en comportamientos delictivos o conflictivos, también condicionados a que van a tener una comorbilidad mayor con lo que es un trastorno oposicionista desafiante. Y finalmente también puede afectarles como su salud general, presentando trastornos como la obesidad y riesgos metabólicos, principalmente el desarrollo de diabetes. Esto por sus hábitos impulsivos en la alimentación y por la dificultad que tienen para apegarse a una rutina de estilo de vida saludable. Finalmente llegamos a la adultez. Entonces, ¿qué sucede en el adulto? Pues aquí pues ya hemos de haber cursado la universidad, como vieron, menos van a poder lograr la educación superior. Entonces, ¿dónde se desarrolla el adulto? En la vida laboral. Entonces, ¿qué sucede con un adulto con TDA? Tienen tasas más bajas de retención laboral y alta rotación. Esto es, tienden a cambiar de trabajo frecuentemente y tienen un mayor riesgo de abandono laboral. Hay problemas en el cumplimiento de la productividad y esto es seguir los plazos, cuánto es lo que tiene que producir, porque todos nos piden por productividad, tienen dificultades para cumplir con las tareas que son repetitivas y tienden mucho a la procrastinación. También van a tener dificultades en la interacción profesional, esto es problemas en la comunicación, adaptarse a las normas sociales del trabajo, a la escucha activa también. Y vamos a tener también ausentismos y retrasos. Llegamos tarde, las marcadas, tenemos otros trastornos comórbidos que hacen de que las personas fallen en sus trabajos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en la economía, tanto en la economía personal como en la economía general. Entonces se sabe que entre los costos individuales, que un adulto con TDA tiene una reducción en sus ingresos. Esto es debido a que pierde bonos relacionados a la productividad, a la impuntualidad, y entonces se sabe que en algunos países los adultos con TDA tienen un ingreso pierden entre un 8 y un 10% de sus ingresos anuales. Esto también tiene un costo social y organizacional. Esto es el costo que tiene en la atención a estas personas. Entonces hay una disminución de la productividad general, hay un mayor gasto en la seguridad social, hay pérdidas de oportunidades económicas y se sabe que esto puede impactar hasta un 3 y un 4% del Producto Interno Bruto de algunos países. Y finalmente tiene un impacto indirecto, esto es, los riesgos que suceden en sus áreas de trabajo, por ejemplo, las demandas que pueden tener, los conflictos que suceden en los equipos de trabajo, que va a ir disminuyendo la productividad de la empresa en la que está asignado. Esto pues se puede ver o lo explicamos de la siguiente forma. Hay una inatención y un déficit en las funciones ejecutivas, que esto se le hace difícil al adulto concentrarse en lo que son tareas prolongadas, seguir instrucciones, organizar actividades, cumplir plazos y mantener registros adecuados de requerir que lleve algún registro.
La hiperactividad y la inquietud interna hace que la persona tenga esta cosa de multitarea, pero la multitarea no necesariamente llega a que la persona concrete su trabajo, también lo va a llevar a la procrastinación. De ahí está la impulsividad. La impulsividad va a hacer que las personas tomen decisiones apresuradas, que interrumpa a su compañero, que cambie frecuentemente de empleo, y que tenga dificultad para planificar en aquellos proyectos que se requieren varias etapas. También se ha visto de que cuando ya se logran las etapas que son desafiantes, el adulto va a tender a procrastinar las otras etapas del trabajo y finalmente o las hace a las carreras o no las hace. Y por último, la desregulación emocional, que es la irritabilidad, la baja tolerancia, va a influir mucho en las relaciones interpersonales que tenga este adulto en su área de trabajo. Ahí lo del laboral. En las relaciones sociales, pues viene siendo como un problema acarreado desde la infancia y la adultez. Entonces se ha visto de que el adulto con TDA va a tener también dificultades en inserción social, pero también tiene problemas en la familia y con sus amistades. ¿Por qué? Porque sus conductas las percibimos como desorganizadas, imprudentes, entonces va a tener problemas en insertarse en este punto. Y en la familia, algo que sucede es que el modo de comunicación que van a estar estableciendo usualmente es una comunicación conflictiva, agresiva. Entonces trae esos problemas. Y finalmente, tengo esto de conductas de riesgo y consumo de sustancias. Así como el adolescente, el adulto también lo va a tener. Entonces, ¿qué sabemos? Hay una mayor incidencia de las conductas criminales y conductas antisociales. O sea, muchas de las personas que lo cometen en su momento han sido diagnosticadas o no lo fueron, pero presentan TDA. Hay accidentes y violaciones de tránsito, aunque sean accidentes menores o problemas con la ley menores, detención de 24 horas en nuestro país, por ejemplo, lo van a tener. Conductas sexuales de riesgo, los cuales ya en el adulto se vuelven importantes las enfermedades de transmisión sexual, pero sobre todo los embarazos no planeados que van a llevar a otra serie de dificultades. Y finalmente está el abuso de sustancias. Se sabe que entre un 19 y un 53% de los adultos con TDA tienen consumo de sustancias, las cuales la principal es el alcohol, con un 53% más o menos. De ahí va la cocaína, un 35%, y de ahí están los cannabis, hasta en un 17%. Que esto pues va a ir haciendo más complejo todavía lo que es el abordaje de estas personas con TDA y condicionando aún otros problemas de salud mental. Entonces, de manera general y final, señalizarles de que independientemente de la etapa de la vida en la que nos encontremos, las personas con TDA tienen un riesgo elevado de comorbilidades psiquiátricas, siendo principalmente los trastornos afectivos, la ansiedad. Se estima que entre el 25 y el 50% van a poder desarrollar un trastorno de la ansiedad. Seguidamente está la depresión, hasta un 30%, y en menor frecuencia lo que es el trastorno bipolar. También en los niños es importante y el adolescente que puedan desarrollar trastornos negativistas desafiantes, lo cual va a influir también en que cometan conductas delictivas, por ejemplo. Las adicciones a sustancias, pues también se vuelve muy importante porque se dice que hasta un 40% o un 53%, como lo vimos, lo puede desarrollar dependiendo de la etapa de la vida en que nos encontremos. Finalmente, también podemos desarrollar trastornos obsesivos compulsivos hasta un 11% de las personas, que es importante que la persona con TDA va a presentar síntomas más intensos y un desarrollo más precoz de estos síntomas. También van a tener trastornos específicos del aprendizaje. Aquí se vuelve la dislexia, la disgrafia, la discalculia, que obviamente va a tener un impacto en el rendimiento académico. Va a haber una comorbilidad con el espectro autista. Se dice que hasta el 60% de los niños que tienen un espectro autista también presentan sintomatología traslapada de un déficit de atención e hiperactividad. Y por último, los síntomas de tics.
sobre todo en infancia se sabe que el 80% de los niños con TDA van a tener al menos una comorbilidad psiquiátrica y hasta un 60% van a tener dos comorbilidades psiquiátricas. Entonces, también hay estudios en los cuales se evidencia, se mide la calidad de vida, porque la calidad de vida ya no solo se habla de calidad de vida sin enfermedad, sino que hay calidad de vida cuando tenemos cierta condición, que tanto los pacientes, los padres y los maestros reportan de que las personas con TDA tienen una disminución en la calidad de vida, sobre todo en los aspectos no físicos, sino que se vienen en los aspectos sociales, familiares, etcétera. Tiene un mayor impacto. Entonces, por todo esto, considero de que se vuelve muy importante de que a las personas con TDA, independientemente de la etapa de la vida en que se encuentran, puedan ser pues diagnosticados y brindarles el abordaje integral mejor que les podamos dar. Y gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente. Felicidades por su ponencia. Le damos la palabra a la doctora Gemma Español, quien conversará con nosotros sobre diagnóstico, tratamiento e instrumentos de evaluación del TDA. Le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Intentaré ajustarme lo máximo posible al tiempo porque sí que vamos muy justitos. Bien, buenas tardes. Yo lo que os vengo a presentar, bueno, junto con mi compañero, el profesor Ramos Quiroga, os venimos a hablar de los instrumentos de evaluación del TDAH, sobre todo en población infanto-juvenil. No venimos a hablar solo de escalas o solo a nombrar escalas, sino que sobre todo el saber cómo integrar estas escalas en la evaluación del TDAH para aportar a este diagnóstico, ¿no? Sabemos que son los principales motivos de consulta en pediatría, en muchas ocasiones en la consulta de psiquiatría infantil, entonces consideramos que es muy importante. Disculpa, perfecto. Perdón, que no me pasaba la pantalla. Sabemos que es muy importante el hacerlo con el máximo rigor posible. Para contextualizar y muy rápidamente, porque se ha ido diciendo de la jornada de hoy, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la presencia de sintomatología de inatención y con o sin hiperactividad e impulsividad, ¿de acuerdo? Y que vemos que, sobre todo para hacer diagnóstico, es imprescindible que la duración sea de como mínimo de 6 meses de duración, que el niño o la niña, los síntomas empiecen antes de los 12 años y que haya disfunción, es decir, que haya afectación a nivel de su día a día, del niño del adolescente, es decir, que haya un impacto a nivel académico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel extraescolar, es decir, que haya una afectación en su día a día y que la gravedad y la intensidad de estos síntomas sea superior a lo esperable por su edad. Es decir, los niños que se mueven, pues no, todos los niños que se mueven no tienen TDAH, sino que los que se mueven en una intensidad superior a lo esperable, es los que consideramos muchas veces que son los que realmente pues, son candidatos a hacer una exploración de TDAH, ¿no? El diagnóstico de TDAH os quiero avanzar que es eminentemente clínico, es decir, el diagnóstico de TDAH se realiza siempre por un psiquiatra, un psicólogo clínico, ¿no? Psicólogo infantil, que es de forma multidisciplinar y atendiendo, pues, sobre todo a la información que vamos recogiendo a nivel de pues, sobre todo una historia del neurodesarrollo, la recogida de unos buenos antecedentes familiares, es decir, realizando una exploración psicopatológica completa y una entrevista con papás y cuidadores especialmente. Y los instrumentos de evaluación nos apoyarán a este diagnóstico. Entonces, he clasificado los instrumentos de evaluación en cuatro apartados. Los primeros serían los instrumentos de evaluación de los síntomas propios del TDAH. Después, los instrumentos que evalúan la sintomatología comórbida al TDAH, como que ya habéis comentado hace un rato, que es de la alta comorbilidad de estos trastornos. Los instrumentos de evaluación de funcionalidad del niño y los instrumentos de evaluación neuropsicológica propiamente dicha que utilizamos en todas las exploraciones para valorar la presencia de un TDAH. En cuanto a los instrumentos de evaluación de síntomas TDAH, sabemos que la entrevista de clínica por excelencia es la Kiddy-Sachs, no sé si seguramente ustedes la conocen. La Kiddy-Sachs es la entrevista gold estándar para el diagnóstico de los trastornos psicopatológicos en infancia y adolescencia. Entre ellos el TDAH, hay un subapartado y hay un suplemento dedicado únicamente al TDAH y los trastornos del neurodesarrollo. Y esta entrevista lo que hace es una entrevista semi-estructurada que tiene alguna, ¿no? Es compleja porque es una entrevista que para pasarla se requiere un tiempo, se requiere una formación, pero es una entrevista que evalúa la sintomatología del TDAH
tanto la presencia de síntomas actuales como la presencia de síntomas del pasado, y tanto lo que se observa del niño como lo que refieren los papás, como la impresión clínica del evaluador en este caso. Y es una entrevista que realiza cuyos criterios que siguen son realmente es en base a criterios de DSM-5. ¿Vale? Entonces, vamos a repasar estos criterios de DSM-5, que serían los que vendrían incluidos en la KIDI-SAS para que hagamos una idea. En general, diríamos que los síntomas de inanición son 9, ¿no? De estos diríamos que son niños que a lo mejor pues, lo que se caracterizan por la presencia de dificultades para mantener la atención, son niños que no escuchan, que les cuesta seguir mucho las instrucciones, son niños que pierden cosas, que olvidan cosas, que se distraen muy fácilmente, que cuando requieren hacer tareas que implican atención les cuesta mucho, y los papás refieren pues que no, le cuesta hacer deberes, le cuesta concentrarse, le cuesta, no, evita hacer tareas que requieren concentración, y son niños que a menudo cometen errores por no fijarse. En cuanto a los síntomas de hiperactividad e impulsividad, son niños que, bueno, a menudo se mueven en exceso, lo que os comentaba antes, se mueven pero excesivamente, más de lo que se movería un niño por su edad, nivel de maduración o nivel madurativo, ¿no? Son niños que se levantan cuando no deben, que no son capaces de estar en un sitio de forma tranquila, que les cuesta entretenerse solos, y unos niños que siempre están, por aquello dicen, no siempre con un motor interno, con siempre en marcha. Y síntomas también de impulsividad, estos niños que hablan demasiado, que precipitan respuestas, que les cuesta esperar su turno, que interrumpen, son estos niños que sospecharíamos la presencia de un TDAH hiperactivo impulsivo. Para hacer el correcto diagnóstico, en base a criterios de DSM-5, igual que también nos lo contempla la KIDI-SAS, pues se tendrían que cumplir como mínimo 6 de los 9 criterios de síntomas de inatención o 6 de los 9 criterios de síntomas de hiperactividad e impulsividad. En el caso que se cumplieran 6 de los 9 criterios de déficit de atención, tendríamos un TDAH con presentación predominante con déficit de atención. En el caso que se cumplieran 6 de los 9 criterios de hiperactividad e impulsividad, describiríamos un TDAH como un TDAH con presentación predominante con impulsividad. Y en el caso de que se cumplieran ambos criterios, tanto el de inatención como el de hiperactividad, hablaríamos de un niño o una niña o un adolescente con un TDAH con presentación cómica. Asimismo, disponemos también de entrevistas que son, diríamos que son de cribaje, son entrevistas como la entrevista de Conners, tanto la versión de padres como de profesores. Estas entrevistas lo que nos hacen es ayudar a valorar la gravedad y la presencia de sintomatología en más de un ámbito. Me he comentado antes que es importante para el diagnóstico que la afectación esté en más de una esfera del niño, es decir, no solo en el entorno académico, sino también en el entorno familiar, en el entorno extraescolar. Así, con este tipo de instrumentos, disponemos de información de dos áreas importantes del niño, la familiar y la del área académica, de los maestros. Y estos instrumentos realmente lo que nos pueden hacer sugerir es la presencia de sintomatología subjetiva sintomatología, sospechar la presencia de un TDAH. Aquí como ejemplo les he puesto unos resultados que obtuve en un cuestionario hace pocos días. Veríamos, por ejemplo, en estos cuestionarios, por ejemplo, aquí veríamos un papá que ha puntuado en hiperactividad una puntuación T de 80. ¿Se considera significativo en este cuestionario una puntuación T por encima de 70? Pues aquí diríamos que el papá puntúa significativamente la hiperactividad y los maestros puntúan tanto la inatención como la hiperactividad significativamente. Entonces, si esto lo pasáramos como un cribaje, pues posiblemente a este niño le pasaríamos una KIDI-SAS con los criterios de DSM-5 para terminar de valorar la presencia o no de un TDAH. Porque esto nos indicaría gravedad. No nos diagnostican estos cuestionarios, pero sí que nos indican pues, la presencia de sintomatología en dos ámbitos y incluso también nos pueden marcar un poco la gravedad de los síntomas. En cuanto a instrumentos de evaluación de sintomatología comórbida, nuestra compañera anterior nos haya comentado la presencia de una alta comorbilidad en relación a los trastornos del TDAH con los otros trastornos psiquiátricos en la infancia y adolescencia. Vemos, por ejemplo, que
las violencias que ven en pantalla, pues por ejemplo, ¿no?, de trastornos de aprendizaje hasta un 40%, trastornos de conducta entre un 26 y un 50%, autismo hasta un 40%, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Asimismo, por eso es muy importante cribar la comorbilidad psiquiátrica existente en estos niños, y para eso muchas veces utilizamos cuestionarios también de cribaje de psicopatología general, como los cuestionarios de Achenbach. Los cuestionarios de Achenbach son ampliamente conocidos a nivel mundial. Son cuestionarios que evalúan la presencia de psicopatología, la agrupan por distintos subgrupos, tal y como ven en los recuadros de aquí abajo, y también lo que vemos es que cuando la puntuación es significativa por encima de 70 se considera que hay síntomas relativos a esa esfera. Por ejemplo, aquí en este ejemplo veríamos que el maestro puntúa significativamente con una puntuación de 82 en los problemas de y a la presencia de una posible clínica TDAH en el entorno escolar. En cambio, en el entorno familiar, aquí el papá pues no puntuaría, ¿no? Los papás, la familia no puntúa en ninguna de las subescalas, pero los maestros puntúan en problemas de atención y problemas más de la índole más de conducta agresiva impulsiva. En esta línea también, en esta línea de cuestionarios de cribaje de psicopatología, tenemos el cuestionario SDQ. El SDQ es un cuestionario muy similar a los cuestionarios de Achenbach, pero que la diferencia es que es un cuestionario de únicamente 25 ítems. Es un cuestionario corto que también recoge información de síntomas emocionales, de conducta, de hiperactividad y bueno, de la conducta más prosocial o problemas más conductuales. Y también las disponemos en diferentes informantes, padres, maestros y también la versión autoinformada, igual que en los cuestionarios de Achenbach, ¿no?, del propio adolescente a partir de los 11 años. Estos cuestionarios nosotros hemos tenido la oportunidad en nuestro equipo de valorar la propiedad psicométricas de este instrumento, del SDQ. Y lo que vimos fue que cuando lo comparábamos con el gold estándar, con los cuestionarios, cuando comparabas cada versión del SDQ de padres, de maestros y de adolescentes con cada uno de los cuestionarios del CBCL, la versión de los padres, la versión de los profesores, la versión autoinformada, veíamos que las correlaciones que tenían con esos instrumentos eran realmente fuertes. Veíamos sobre todo en las subescalas de hiperactividad que las correlaciones son de 0.74, 0.71, 0.81, 0.77, cosa que nos pone de manifiesto que este cuestionario, que es más corto, pero y que tiene algunas, ¿no? Que tiene, pues bueno, algunas facilidades, como os comentaré, pues que nos permitía, ¿no? Realmente veíamos que era un cuestionario equivalente a los cuestionarios de Achenbach, es decir, que medían los constructos, medían la misma, ¿no? Las constructos. Es decir, eran muy similares. Asimismo, también en cuanto a la precisión diagnóstica, también veíamos, ¿no?, que la precisión diagnóstica de este cuestionario también tenían puntuaciones de 0.83, que son puntuaciones que rondan lo excelente, ¿no?, en la detección de TDAH, sobre todo en la subescala de profesores, la subescala también de padres, ¿no?, para la detección de sintomatología TDAH, comparando también pues, con diagnósticos emitidos por nuestro equipo. Asimismo, este es un cuestionario que, teniendo las mismas propiedades psicométricas y siendo equivalente a los cuestionarios de Achenbach, sabemos que es un cuestionario que, pues bueno, realmente es un cuestionario más corto, es un cuestionario con 25 ítems únicamente y es un cuestionario gratuito, que los cuestionarios de Achenbach son cuestionarios con un coste económico. Aquí sí les he puesto un código QR para que puedan ir directamente a la web del SDQ y se lo pueden descargar porque gratuitamente se puede descargar y además está traducido a muchísimos idiomas. En cuanto a instrumentos de evaluación de funcionalidad y salud, pues también tenemos, ¿no? He nombrado un par, hay más, pero he nombrado la WODAS, que evalúa las dificultades de la vida diaria en 6 dominios y es completada sobre todo por niños, puede ser completada por el propio niño, por los papás o por los profesores. Y nos engloba las edades de 6 a 17 años, mientras que la escala de FEGA se utiliza también mucho en clínica y en investigación. Nos engloba las edades un poco más tempranas, de los 4 a 16 años, y nos clasifica puntuaciones de 100 que indican un funcionamiento global bueno, y van bajando, ¿no?, las dificultades que aparecen a partir, pues esto, ¿no?, a partir de los 70, 80.
Y esto es importante porque tenemos que valorar, ¿no? Estos niños, cuando valoramos un TDAH es importante que haya afectación funcional, como os he dicho al principio, es que la afectación a nivel de funcionalidad debe estar pues algo afectada. Y finalmente, pasaré a hablar de los instrumentos de evaluación neuropsicológica, que sobre todo es también importante, y ya en la teleclínica de la semana pasada se habló de muchos de ellos, ¿no? Es decir, cuando diagnosticamos un TDAH es importantísimo saber el nivel cognitivo que tiene el niño, la niña o el adolescente, porque el nivel cognitivo nos hará también, primero de todo, saber si este TDAH pues, no puede ser secundario a una discapacidad intelectual, por ejemplo, pero también es importante a nivel pronóstico. No es lo mismo, es decir, si tenemos el nivel cognitivo nos hará como nos ayudará en el pronóstico y en el tipo de tratamiento que tenemos que darle a este niño. Si en el caso de que el niño tenga lenguaje, pasaremos lo que es la escala de inteligencia de Wechsler, el WISC de 5, y en el caso de que el niño no tenga lenguaje, hay la opción de pasarle un WISC no verbal, un Wechsler no verbal. Aquí es una tabla resumen en la que veis un poco cuando pasamos la prueba cognitiva, evaluamos 5 componentes: la parte verbal, la comprensión verbal, cómo el niño define las cosas, cómo se expresa, etcétera, etcétera, el razonamiento perceptivo, la cuestión más visoespacial, la memoria de trabajo implicada, y muchas veces los procesos estos atencionales lo vemos habitualmente más disminuido. Procesamiento también, si el niño es rápido o lento cuando hace tareas mecánicas. Destacar, como dijimos en el seminario anterior de la teleclínica de la semana pasada, pues muchas veces la memoria de trabajo baja o la velocidad de procesamiento baja se asocian en muchas ocasiones ¿no? Es decir, aparece en muchas ocasiones en los niños con TDAH. Asimismo, también lo que hacemos habitualmente es evaluar, ¿no? Hacer exploraciones específicas de atención. Hay muchas pruebas de atención, he nombrado también únicamente 2, pero porque son las que habitualmente más pasamos. El cuestionario de 2 es un cuestionario que mide la atención sostenida, la atención selectiva, y el cuestionario y la prueba de CPT, la Continuous Performance Test de Conners, es una entrevista una exploración que se realiza con un aparato, con un dispositivo electrónico, con un ordenador, y mide la atención sostenida, la atención inmediata, pero también mide lo que sería el control inhibitorio del paciente, para también ver un poco el grado de impulsividad que tienen sus respuestas. En cuanto a funciones ejecutivas, y los adolescentes con TDAH tienen disfunciones ejecutivas muy marcadas. Y aquí os planteo 3 opciones de pruebas para evaluar las funciones ejecutivas. El RIG-2 sería un cuestionario como tal que se da, al igual que los cuestionarios de Conners o los cuestionarios de cribaje de CDQ o de los cuestionarios de ACMAC. Se dan en 2 versiones, tanto para padres como para profesores. Tenemos también la figura de Rey, que realmente es una prueba más visomotora, pero que indirectamente también nos da indicios de cómo es la planificación del niño, y el test de 5 dígitos que también, aparte de medir esfera atencional, también nos permite saber las funciones ejecutivas del niño. Finalmente, también es importante descartar, ¿no?, la presencia de un trastorno del lenguaje comórbido, y hay pruebas específicas para detectar estas dificultades. Y como hemos comentado antes, la alta complejidad o la alta prevalencia que hay de trastornos, tanto de la lectura como de la escritura como de las matemáticas en los niños con TDAH, pues es importante descartar, ¿no?, siempre la presencia de un trastorno de aprendizaje comórbido, que hemos dicho que llegan prácticamente el 40% de comorbilidad, mediante pues pruebas estandarizadas como un ProLEQ para la lectura, para el ProLEQ para secundaria, el ProLEQ para escritura, y los programas como Neureka, que son para evaluar la discalculia. Como conclusiones, pues comentar lo que hemos dicho ya, es decir, hay entrevistas que permiten la evaluación rigurosa de los síntomas y las disfunciones generadas por el TDAH, que hay estudios que indican que hay cuestionarios que tienen buenas propiedades psicométricas para evaluar la presencia y la grado de los síntomas, que es importantísimo valorar el nivel de deterioro y la interferencia en el día a día del niño. Y sobre todo, y no más importante, es hacer un diagnóstico diferencial del TDAH, valorar la comunidad psiquiátrica y sobre todo hacer evaluación para completar este tipo de estudios. Gracias. Espero haber ajustado al tiempo lo máximo, porque bueno, no mucho, son las 7, pero bueno. Muchísimas gracias,
Gemma, excelente, súper ajustada al tiempo. Si les parece, podemos dar unos 2 minutos de preguntas, las más relevantes o dudas que tengan en relación al tema para cerrar en 3 minutos, 1 minuto para el cierre. Si hubiesen, los participantes tienen la palabra para que puedan expresar cualquier duda que hayan tenido sobre el tema. Parece que todo ha estado muy claro. Entonces, vamos a finalizar esta jornada agradeciéndole inmensamente a cada uno de los expositores que hemos tenido hoy. Han estado excelentes, muchísimas felicidades. Ha sido una jornada súper productiva y les agradecemos a todos, tanto a Guatemala, a España, a Honduras. Muchísimas gracias por toda su participación y claro está, a cada uno de los participantes, gracias por su tiempo, por su compromiso y recordarles, ¿verdad?, que se va a tener en el chat el link para que por favor nos apoyen con el post-test, el cual va a estar durante el promedio de unas 2 horas disponibles para que nos ayuden y también una pequeñita encuesta que se va a compartir para que nos apoyen contestando las preguntas en relación a la jornada. Así que les invitamos a continuar conectándose con nosotros a través de las teleclínicas que continuaremos. La siguiente teleclínica la tenemos para el 11 de noviembre. Todos están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena jornada y bendiciones. Muchas gracias, Mireya. Sí, nos vemos el próximo martes de 11 de noviembre. Bueno, gracias.